Colombianos, atención, reaparece el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Estaba muy calladito con esto de la terna y todo, pues se pronunció frente al llamado que hizo la CIDH a que elijan fiscal pronto. Él dice que esto se consolida como una interferencia externa. Pues este exfiscal se refirió en una emisora al llamado que hizo la CIDH a la Corte Suprema para elegir el fiscal en la mayor brevedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se pronunció sobre el proceso de elección de fiscal general en Colombia y solicitó a la Corte Suprema de Justicia cumplir con su deber y elegir a la mayor brevedad posible esto, ¿no? Si no, se debilita la justicia. Por esta razón, pues acudió el señor Néstor Humberto Martínez, exfiscal, a esta emisora, Guillermo Mendoza y el abogado Javier Galindo para ofrecer su perspectiva sobre el tema. Textualmente dijo el exfiscal: uno queda perplejo de la lectura del comunicado que conocimos de la CIDH, en donde el mismo organismo censura las interferencias indebidas a la acción de la Corte Suprema en la elección de fiscal. Asimismo puntualizó que el llamado consolida ahora una interferencia externa, indebida e inaceptable, que carece de mandato en la Carta de la OEA y de la propia CIDH. Pero escuchemos al exfiscal, ¿no? ¿También estará asustado por lo que se viene? Muy grato saludarlos a ustedes en la mesa de trabajo. Doctor Martínez Neira, usted tiene mucha experiencia no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. La Corte Interamericana le pide a Colombia garantías, respaldar las decisiones de nuestras autoridades, en este caso la Corte Suprema de Justicia, para la elección de fiscal. Y creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero hay una parte del mensaje que, hablando esta mañana con Alberto, no estamos seguros. Es más, no creemos que le corresponda a una instancia internacional presionar la velocidad con que una alta corte colombiana tome una decisión. Dice que a la brevedad posible le corresponde, pues, pedir, ni más faltaba, todas las garantías, que es nuestro tema del día. Pero le corresponde, doctor Néstor Humberto, pedirle a la corte tiempo, brevedad. Pues Julio, realmente uno queda perplejo de la lectura del comunicado que conocimos ayer de la Comisión Interamericana, en donde el mismo organismo censura las interferencias indebidas a la acción de la Corte Suprema en la elección de fiscal, pero consolida ahora es una interferencia externa, a mi modo de ver, indebida e inaceptable, que carece de mandato en la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la propia Comisión Interamericana. En el comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apela a su condición o al mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, en la medida en que sostiene que la falta de un fiscal titular puede inducir a la impunidad y a que no haya ejercicio de la acción penal, como si en Colombia se hubiera interrumpido la gestión misional de la Fiscalía. Eso no es cierto. Esa es una institución que hoy está funcionando. Hoy amanecieron trabajando 25.000 funcionarios, los 5.500 fiscales. Cualquier ciudadano puede ir a promover una denuncia penal para que se inicie la acción penal correspondiente. En cabeza de Marta Mancera para que se siga archivando los procesos que no les convienen presuntamente, ¿no? Qué belleza de exfiscal. Las labores de inspección y las labores de investigación judicial del CTI se deben estar cumpliendo con absoluta normalidad, de tal manera que no hay mandato realmente para que se haya dado esta interferencia, que además se funda, Juli, déjeme decirlo, en unos fundamentos totalmente falsos. Eso es indebido, eso es inapropiado en un órgano de tanta relevancia e importancia en el sistema interamericano. Llegan a decir, por ejemplo, que la Corte no cumplió con su deber de nombrar fiscal el 7 de diciembre de 2023, como estaba previsto. Esa es una fecha que sale del cubilete. Sí. Nunca podía exigirse que una fecha cierta, mucho menos en diciembre, cuando no se había cumplido el periodo del anterior fiscal. Dicen que no se logró hacer el nombramiento debido a falta de quórum. Eso es una monstruosidad, eso no es cierto. La Corte, en su sala plena, lo sabemos todos, ha venido cumpliendo con quórum en todo este periodo sin solución de continuidad, de tal manera que... Sí ha habido quórum, sí han estado los magistrados, pero los berracos están votando en blanco, señores. ¿Qué hacemos para que estos magistrados voten por alguna de las ternadas, sea la que sea, pero que elija un fiscal ya y no nos dejen más a Marta Mancera? Entonces, ¿por qué no habla aquí también Néstor Humberto Martínez sobre la inoperancia de estos magistrados? ¿Por qué la falta de compromiso con el país? ¿Por qué?
francamente es una interferencia totalmente inaceptable. Doctor Martínez, quiero preguntarle por el efecto práctico de ese pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los magistrados pues son muy celosos de la soberanía de la justicia y no les gusta que tribunales o instancias internacionales se metan en asuntos colombianos. ¿Usted cree que este pronunciamiento de la Comisión podría generar el efecto contrario y llevar a que una decisión se demore aún más tiempo? Bueno, yo diría, doctor Pombo, que después de mirar lo que está aconteciendo y las declaraciones del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Chaverra, él lo que ha pedido es que no haya interferencias, que no haya constreñimientos indebidos, que los dejen actuar en desarrollo de su independencia y de su autonomía. Y si uno le da una lectura a esa declaración del día de ayer, inclusive a la declaración que hizo el propio presidente de la Corte Constitucional, sería previsible que si continúa este asedio a la Corte Suprema de Justicia, la Corte y su presidente no agenden en el orden del día el nombramiento de fiscal general de la Nación en su próxima reunión o en todas aquellas en donde no haya un clima que les permita deliberar de manera libre y de acuerdo con su propio mandato constitucional. Yo creo que si continúa este asedio, bien sea que provenga de los twitters palaciegos o bien sea que provenga de organismos externos o de ONGs, la Corte se va a sentir viendo sitiada y asediada y en condiciones de no cumplir con su responsabilidad. Nomás aquí los dejamos con esta imagen, ¿no? Marta Mancera jurando con el fiscal de ese entonces, Néstor Humberto Martínez, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, señores. Los magistrados, ¿qué necesitarán para votar en tranquilidad y no votar en blanco? Con el sueldazo, con las camionetas, con pues este cargo que tienen y no votar en blanco. ¿Qué hacemos, colombianos? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitará el presidente de la Corte Suprema de Justicia para decir que está tranquilo, para decir que están pues ya de acuerdo y para decir que por fin va a salir una fiscal que saque a Marta Mancera de su cargo de la interinidad? ¿Qué necesitarán? Sin embargo, aquí pues le recuerdan a Néstor Humberto Martínez las pruebas que hay y que está salpicado presuntamente en la muerte de Jorge Enrique Pizano, ¿no? Son bastante contundentes y por esto los delincuentes apoyan las dilaciones de la Corte Suprema de Justicia, presuntamente. Una carta revelaría el presunto asesinato de Jorge Enrique Pizano, quien le habría pedido ayuda al exfiscal Néstor Humberto Martínez antes de su muerte. Hoy más que nunca estoy convencido que Jorge Enrique Pizano fue víctima de un asesinato. 2 meses antes de su crimen envió una carta pidiendo protección urgente a Néstor Humberto Martínez. Jamás se la dieron. Destaparemos toda esa olla podrida. El reconocido abogado penalista Miguel Ángel del Río publicó en su cuenta de Twitter una polémica carta escrita por el difunto ingeniero Jorge Enrique Pizano en el año 2018, en la cual pedía ayuda y protección especial al entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Me dirijo a usted, señor fiscal general de la Nación, de manera extremadamente urgente y bajo el amparo de las garantías constitucionales que me cobijan, para que sea su despacho quien ordene directamente medidas de seguridad física para mí y mi familia. Dado la información revelada por los medios de comunicación sobre mis advertencias e informes detallados de las irregularidades de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, quien hoy tiene en la cárcel a muchos que intervinieron en actos ilícitos denunciados por mí en dicha empresa. Declaraciones que brindé en la Fiscalía número 80 como en el Tribunal de Arbitramiento, en la ANI y en la concesionaria Ruta del Sol SAS como en la SIC. 2 meses después de esa carta al entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, Jorge Enrique Pizano, quien se había convertido en el testigo estrella para revelar las irregularidades del caso más grande de corrupción a nivel internacional, yacía muerto en su finca Sobachoque, Cundinamarca, el 8 de noviembre de 2018. Las investigaciones preliminares indicaban que Jorge Pizano, pues la carta que él había presentado al fiscal general de la Nación, fue tomada por el abogado Miguel Ángel del Río como una confirmación de que fue un asesinato. Que en noviembre de 2018 2 seres humanos murieran presuntamente de una manera natural y accidental, conociendo y teniendo tanta información y denunciando tantas cosas graves y sensibles. El FBI tiene esa información, hay un punto para indagar a profundidad y está relacionado con medicina legal. Allí vamos a encontrar seguramente esos cabos sueltos sobre esta investigación, porque también pensamos que en esos informes hay manipulación. Cabe recordar que la muerte de Jorge Enrique Pizano no fue la única muerte sospechosa del caso. 3 días después de su fallecimiento, la tragedia... Murió su hijo, ¿no? Murió su hijo. Entonces aquí hay un cabo demasiado suelto donde un fiscal, pues, decente que llegue a la fiscalía podría destapar el entramado que hay detrás de todo esto, ¿no? Jorge Enrique Pizano, nomás el iPad de este funcionario
fue manipulada, ¿no? Y después devuelta a su familia. Esperaremos a ver qué resultados va a arrojar la votación de la Corte Suprema el 22, ¿no? Sin embargo, también se conoció en las últimas horas que la Fiscalía le habría dado una mano a la Federación Colombiana de Fútbol, que archivó dos procesos, pues el ente investigativo bajo el mando de Francisco Barbosa al parecer engavetó pues, las investigaciones sobre lavado de activos y reventa de boletería. Pues el final de la etapa de Barbosa como fiscal general de la Nación dejó toda clase de interrogantes y dudas en su gestión de 4 años, con sus opiniones divididas entre quienes consideran que realizó un buen trabajo ante las organizaciones criminales y otros que lo señalan de posibles irregularidades. Al parecer, la Fiscalía habría archivado 2 investigaciones que se realizaban contra la Federación Colombiana de Fútbol, que en los últimos años se encontraban en medio de una polémica por los casos de reventa de boletería para partidos de la tricolor y lavado de activos. De hecho, desde mediados del 2023 se venía presumiendo que la salida de Francisco Barbosa beneficiaría a la Federación Colombiana de Fútbol, por lo ocurrido con la venta irregular de entradas en las eliminatorias de Rusia 2018, debido a que dicho proceso no tuvo los avances esperados, incluso con sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lamentable esto, ¿no? Con Barbosa no avanzó absolutamente nada. Ante la salida del fiscal Barbosa existen interrogantes por algunas investigaciones que no avanzaron, 2 de ellas sobre la Federación Colombiana, las cuales quedaron archivadas porque al parecer el ente no encontró más pruebas para seguir el caso. Según cambio, el primer proceso era sobre el lavado de activos que se abrió en la administración de Eduardo Montealegre y se registró por las declaraciones de Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, por el escándalo de corrupción en la FIFA y en la Conmebol. Sin embargo, todo indica que no tuvo los avances esperados para un escándalo de magnitud y en mayo del 2022 se archivó por atipicidad de la conducta, pero sin especificar más detalles porque la investigación cuenta con reserva de la Fiscalía. Increíble. Y nos preguntamos, ¿y la reventa de boletería? Pues el segundo caso que el medio de comunicación señaló fue el de la reventa de boletería en los partidos de la Selección Colombia durante las eliminatorias a Rusia 2018, que tuvo una multa de la Superintendencia de Industria y Comercio contra las empresas Ticket Shock y Ticket Ya, el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Yesurún, y otras 16 personas por 18.352 millones de pesos. Pese a esta decisión, en la Fiscalía no se dio el mismo avance con el proceso y al parecer no prosperó y lo archivaron porque el ente acusador encontró a la Federación Colombiana de Fútbol como víctima, señores, debido a que dicho negocio desleal se dio entre las 2 entidades encargadas de las entradas. Incluso el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Robledo, le dijo a Caracol Radio que ha habido absoluta impunidad respecto a los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, entre ellos Ramón Yesurún, Luis Bedoya y Álvaro González. Las investigaciones contra ellos desde el punto de vista penal están en el sueño de los justos. Allá no pasa nada. ¿Barbosa sería el responsable? Pues desde junio del 2023 se rumora que el exfiscal Francisco Barbosa, reemplazado por Marta Mancera como encargada, sería el responsable de que la investigación de la Fiscalía por la reventa de boletería quedara frenada y nunca avanzara en los últimos años. Alejandro Pino, editor de Publimetro, dijo en ese momento que algunos directivos se encontraban atentos al momento que saliera del cargo. Están esperando es que termine el periodo de Barbosa para tomar las medidas que el fiscal actual no ha tomado por el caso de la reventa de boletería. Esto dice. Todo el mundo está hablando del fiscal Barbosa, pero no solamente el mundo político y el mundo judicial, en el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque están esperando que termine el periodo de Barbosa para empezar a tomar las medidas que el fiscal actual no ha tomado. Recuerden, el caso de reventa de boletería, ese caso que está durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía, que no pasó absolutamente nada con esa denuncia en la Fiscalía, que la dirigencia del fútbol colombiano sigue ahí quietica, a pesar de que fue acusada por la SIC, a pesar de que se demostró que organizaron un cartel de reventa de boletería, la dirigencia del fútbol colombiano, la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol sigue quietica, porque la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Todos ustedes me dan lástima y asco. Están esperando que se acabe el periodo de Barbosa para tomar esas acciones y eso tiene muy preocupado al mundo del fútbol. Pero, mejor dicho, ¿saben qué? Les voy a contar más ahorita en el Realmente aquí tienen todo su pecado, ¿no? La Federación Colombiana, Néstor Humberto Martínez, presuntamente, y pues varios políticos que están inmersos en corrupción. Pues esperaremos qué pasa con estos señores, pero de antemano les decimos, mucha gente está interesada en que nos elija un nuevo fiscal. ¿Por qué? Por todos estos pecados que tienen, ¿no? Por todos estos procesos que Barbosa archivó y por muchas cosas también, ¿no? Que están tapando y están girando mucha plata para que no suba un nuevo fiscal.
y por muchas cosas también como la ñeñe política, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor comparte, suscríbete y nos vemos en uno próximo.